Un paseo por la ciencia. Tecnología, investigación, vinculación social. Acompáñanos en esta nueva aventura de aprendizaje. Un paseo por la ciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Un paseo por la ciencia, el programa de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión vamos a compartirles el tema pros y contras del fracking, una actividad polémica, un tema polémico sin duda en el planeta completo. En la sección Un paseo por la ciencia mundo, nuestra compañera Roxana Elizabeth Galván Martínez nos va a presentar un panorama general precisamente de organismos e investigadores internacionales quienes vierten así a manera de resumen sobre los pros y los contras del fracking en el contexto internacional. Un paseo por la ciencia México, Galván Martínez nos presenta un resumen ejecutivo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el fracking en nuestro país. En la sección Un paseo por la ciencia Internet, como es una costumbre, los internautas comentan, preguntan a nuestros invitados con respecto al tema tratado, en este caso, pros y contras del fracking. Ya tenemos listas las preguntas para nuestro invitado, que en esta ocasión es el doctor Arturo Mora Olivo, quien es investigador y director del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a quien le doy la bienvenida. Muy amable, doctor. Bienvenido a Un paseo por la ciencia. Gracias por la invitación, Bolfeda. Pues estamos aquí tratando de colaborar en lo que ustedes consideren que es interesante. Bien, antes de iniciar con el tema, queremos para que nuestros seguidores de este programa, Un paseo por la ciencia, conozcan un poco lo que es el doctor, a grosso modo, obviamente, porque tiene un currículum impresionante, el doctor Mora Olivo. Doctor Mora Olivo, ¿nos puede compartir dónde estudió su licenciatura? Queremos suponer que biólogo, ¿no? Bueno, sí, yo por formación básica soy biólogo, estudié en la Universidad del Noreste, la Escuela de Ciencias Biológicas, y esto es en Tampico. Después ya me vine a Ciudad Victoria. Correcto. Sus posgrados, porque tiene Hice una maestrías, doctorados, probablemente especialidades o postdoctorados, no sé. No, todavía no hago postdoctorados. Después de la licenciatura estuve trabajando donde estoy actualmente todavía, el Instituto de Ecología Aplicada. Posteriormente hice la maestría aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en lo que entonces era la Facultad de Agronomía, y después hice un doctorado en la UNAM, en el Instituto de Biología de la UNAM, en el posgrado de Ciencias Biológicas. Correcto. Doctor, coméntenos qué es el fracking. Un tema, pues, desde 2013, 2003, 2004, se han venido haciendo varios aspectos, estudios muy polémicos en el contexto local, nacional e internacional. Motivo de investigaciones, un sinnúmero de investigaciones por parte de científicos mexicanos e internacionales. ¿Qué es el fracking, doctor? Bueno, la gente ha escuchado en los últimos años el concepto de fracking, aunque poca gente lo entiende o lo conoce a profundidad. Ayúdenos a entenderlo, por favor. La traducción al español sería fractura, que es la palabra que se utiliza en español también frecuentemente, y a lo que se refiere concretamente es al hecho cuando se van a extraer hidrocarburos, en este caso de tipo gaseoso, que son difíciles de extraer de una manera convencional. Entonces hay métodos que se llaman no convencionales, y precisamente el hecho de que ser un método que no es usual es fracturar parte de la estructura rocosa donde están depositados estos gases, y para poder hacer la extracción del hidrocarburo. Entonces este proceso de fractura se conoce como fracking. Correcto. ¿Desde cuándo se aplica, doctor, esta práctica en el mundo? Porque se menciona mucho el fracking en los últimos años,
pero por ahí checando información que parece ser que para hidrocarburos convencionales, pues también se aplica esto. ¿Qué hay de cierto esto que ya tiene décadas aplicándose el fracking? La realidad es que no es algo nuevo. El fracking es un proceso que se ha utilizado durante muchos años en muchos países del mundo. A nivel internacional tenemos yacimientos muy importantes de gas natural. Usualmente se habla del petróleo como uno de los hidrocarburos más importantes, pero hay yacimientos importantes de gas natural y esos yacimientos están en muchas partes del mundo. Los Estados Unidos tiene un historial muy grande de aprovechamiento de gas natural. Yo creo que es el país que va a la cabeza de este aprovechamiento, pero por ejemplo en Rusia hay importantes yacimientos, en África, en Asia, en todo el mundo, en América Latina, tenemos en México. En México también. Tenemos en Centroamérica, Sudamérica, en muchos lados. Pero por ejemplo, en los últimos años en el país ha agarrado revuelo el asunto del fracking por el hecho pues que en esta última administración tuvimos una iniciativa en la que se hablaba de los energéticos, una reforma energética que puso a andar muchas corrientes que ya existían, que no es nada nuevo, que es usar los hidrocarburos en este caso como un recurso energético, cuando México pues históricamente tiene también mucha experiencia en la extracción de hidrocarburos, más en la cuestión de petróleo, en mar abierto o en zonas interiores. Pero bueno, los yacimientos de gas natural ya existen y se han aprovechado también desde hace tiempo. Correcto, seguiremos platicando de eso, doctor Mora Olivo, pros y contras del fracking. Particularmente vamos a regresar con su proyecto. Es la primera participación del doctor Arturo Mora Olivo, quien es investigador y director del Instituto de Ecología Aplicada, participando en Un Paseo por la Ciencia. Vamos a una pausa, regresamos con el proyecto del doctor Mora Olivo. Un paseo por la ciencia, México. El fracking en México. El estudio analiza el decaimiento de la disponibilidad del agua, aunado a las sequías que se presentan en el norte de México. Un estudio pionero que evalúa los impactos del fracking en los recursos hídricos y ambientales del país. Se lleva a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM por Saúl Arciniega Esparza, doctorando en Ingeniería Hidráulica, y coordinado por los doctores Adrián Pedroso Acuña y Agustín Breña Naranjo. El gas y petróleo en formaciones geológicas necesitan el uso del fracking. Ante esto se tomó el caso de los Estados Unidos como espejo y se analizó qué podría pasar en México al usar la técnica y así proveer información valiosa a las autoridades. Al tomarse en cuenta que la región norte del país de México está catalogada como una zona árida semiárida con escasez física de agua, es decir, no existe recurso hídrico suficiente para satisfacer las demandas de los ecosistemas junto a las humanas, además del fracking, advierte Pedroso Acuña. Asimismo, es un análisis que presenta cuáles son los yacimientos sobreexplotados que ya no deben utilizarse y cuáles sí, para no comprometer la seguridad energética, hídrica y ambiental del país. Pedroso Acuña expresa que debe utilizarse el conocimiento para proporcionar la información a la Conagua, que le permita administrar los recursos del país y de esta manera generar un marco regulatorio que administre el proyecto hídrico. Un paseo por la ciencia, México. Estamos de regreso en Un Paseo por la Ciencia, pros y contras del fracking. Nuestro invitado, el doctor Arturo Mora Olivo, investigador y director del Instituto de Ecología Aplicada de nuestra máxima casa de estudios. El doctor Mora Olivo ya nos precisó el concepto del fracking, los pros y los contras, el daño que puede causar y antecedentes del mismo en el contexto local, nacional e internacional. Ahora le vamos a pedir al doctor Mora Olivo que nos platique, nos comparta sobre su proyecto, el cual se llama
identificación cualitativa de los potenciales impactos ambientales y riesgos a la salud humana asociados a la extracción de gas de lutitas por medio de la fractura hidráulica. Doctor Mora Olivo, antes de entrar de lleno a su proyecto, coméntenos qué son las lutitas. Porque ya nos comentó que es el fracking. Entendemos que esta técnica, este proceso va por las lutitas, a profundidad, por lo que nos comentó en el bloque pasado. Sí. Antes de comentarle que son las lutitas, déjeme decirles que usualmente cuando se habla del fracking, se habla del gas shale o del gas de extracción tipo shale. Y la palabra shale en realidad es la traducción al inglés del español lutitas. Correcto. Entonces, los suelos tienen diferentes nombres, las rocas tienen diferentes nombres y los yacimientos de hidrocarburos, en este caso de gas natural, usualmente están en zonas rocosas. Entonces, dependiendo del sustrato, es el tipo de metodología o instrumento que se va a utilizar para la extracción. Por eso hablaba hace un momento de la extracción de gas natural de una manera convencional o no convencional. En ocasiones, por ejemplo, simplemente se hace la perforación. La roca es permeable, es fácilmente extraíble el gas, pero en ocasiones... ¿Perforación? ¿A qué distancia se va esa perforación? Bueno, eso es muy relativo porque los yacimientos pueden estar muy cerca o muy lejanos. Usualmente es muy profundo, son muchos metros de profundidad. Kilómetros, ¿no? Incluso. Pueden incluso ser kilómetros. Pero la cuestión es hasta que se encuentra ese yacimiento. Pueden pasar diferentes tapas de rocas, de diferentes características, de diferentes yacimientos geológicos. Tiene mucho que ver con la historia geológica del lugar. Pero en el caso donde se encuentra el gas natural y se tiene que fracturar la roca de lutitas, ese es el tipo de substrato donde está atrapado ese gas. Entonces por eso se le llama gas de lutitas. ¿Es un gas amable con el ambiente, ese gas? ¿O pues miren, a diferencia de los fósiles, o cuál es la diferencia? En el pasado, cuando se empezó a extraer hidrocarburos, pues nosotros somos un país, como les decía hace un momento, que utiliza mucho pues esos yacimientos de petróleo básicamente para después hacer aceites, gasolinas y demás. Y se dice que ese proceso de extracción de hidrocarburos, por ejemplo, mar abierto, es muy riesgoso, tiene un impacto ambiental muy fuerte y tiene muchas implicaciones negativas o nocivas con la naturaleza. También se dice que la extracción de gas natural, dentro de toda la extracción de hidrocarburos, es el que menos daño causa al ambiente. Pues porque es otra sustancia. Por ejemplo, un derrame de petróleo a mar abierto es muy nocivo para la fauna marina. Inclusive en zona de tierra, los derrames de hidrocarburos pues sí causan un impacto al suelo, pero bueno, ahí están. En el caso del gas, se dice que no es tan complicado, quizá por el hecho de que es una sustancia volátil que no podemos nosotros tener en un determinado lugar, porque bueno, se evapora, se va. Sin embargo, también es contaminante. O sea, los gases... En los dos casos, hay contaminación. En los dos casos hay contaminación, por supuesto. Uno más, otros menos. ¿Cuáles son más contaminantes? La contaminación, el concepto nos habla que cualquier sustancia que entre en un medio, ya sea acuático, terrestre o del aire, que no se encontraba usualmente de manera natural ahí, eso es un impacto negativo. Ya hay una contaminación. Ponemos una gota de una sustancia en un lago y esa gota contamina el lago. Ponemos una sustancia en el aire, está contaminando el aire. Si no, es parte natural. Y bueno, cualquier extracción de cualquier producto químico, sobre todo si tiene esa facilidad de dispersarse, pues es fácil de contaminar. En los dos casos contaminan. Sí, claro. ¿Qué contaminan más? Porque en su proyecto menciona que hay reservas de gas natural de yacimientos convencionales y no convencionales. ¿Qué contaminan más? ¿Los convencionales, los no convencionales? Se dice que contaminan más los convencionales. Los no convencionales se supone que es una alternativa para dañar menos el ambiente, pero en realidad todo contamina. Correcto. Quizá no tengamos los mismos tipos de impacto ambiental, pero en ambos casos hay impacto. Correcto. Bueno, pues ahí está el comentario del doctor Arturo Mora Olivo, quien nos está tratando su proyecto sobre fracturación hidráulica
estudios del impacto ambiental y para la salud humana. Vamos a una pausa, regresamos en Un paseo por la ciencia. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV Watt. Si quieres conocer el universo de la ciencia, te invito a que me acompañes en cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Watt. Estamos de regreso en Un paseo por la ciencia. Nuestro invitado, el doctor Arturo Mora Olivo, investigador y director del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pros y contras del fracking. Ya el doctor Olivo nos ha comentado el concepto del fracking, nos ha comentado los daños que ocasionan tanto los hidrocarburos que vienen de fuentes convencionales y no convencionales, y se presenta precisamente, entendemos, que el fracking como una alternativa para una utilización de estos hidrocarburos amables con el medio ambiente. Doctor Mora Olivo, a propósito de los resultados de su proyecto, ¿qué tan amables son el fracking, la extracción de estos hidrocarburos alternativos, no convencionales o como se le llaman, según los resultados de su proyecto? Los resultados del proyecto indican que sí hay un impacto, no importa cuál sea el método de extracción. Algunos son más fuertes los impactos, más negativos, más permanentes, etc. Pero en los casos convencionales y no convencionales tenemos un impacto. Hay de todo, positivos y negativos. El estudio que hicimos nosotros en el Instituto de Ecología Aplicada forma parte de un proyecto más grande que incluye a 3 estados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De hecho, es la cuenca de Burgos. Que es la cuenca de Burgos. Es una iniciativa que surge a raíz de una convocatoria del CONACYT para tener la infraestructura física y humana preparada ante esta avalancha que se nos viene encima por el uso de los energéticos. Particularmente el noreste de México, donde está Tamaulipas, también Coahuila y Nuevo León, pues tenemos yacimientos de gas natural. Les platico el contexto para que ubiquemos esto. Fueron 3 estudios importantes. Un estudio... Así rápidamente, ¿cuáles fueron? Un estudio fue la parte social. ¿Cuál es el impacto social que tendría, no por el hecho particularmente del fracking, sino por todo lo que envuelve a esta idea de explotación o de exploración de estos yacimientos y posteriormente una fase de producción, incluso una de abandono? La parte social, ¿qué es lo que sucede con la sociedad, con las personas? Hay algo que se llama cadena de suministro. También fue un estudio muy particular, todos los insumos, todo lo que se va a utilizar para que se crea esta infraestructura, pero quizá el más importante, por lo menos en mi punto de vista lo parece, que es el impacto ambiental que ocurriría no solamente en los seres humanos, sino en todas las especies y en la naturaleza en general. Se comenta que el agua puede estar de los mantos acuíferos contaminados, el aire, el suelo, incluso la salud humana, ¿no? Así es. Producto de derrames, de descuidos o qué sé yo. Nosotros utilizamos una metodología que son matrices para poder cruzar la información entre las actividades que se van a realizar antes, durante y después del proyecto, con cada uno de los elementos que pueden ser impactados. Estamos hablando de recursos naturales, puede ser el aire, el agua, el suelo, puede ser la flora, la fauna e incluso las personas. Entonces, en esa matriz, pues cada una de las actividades tiene un impacto. Hay algunos más, otros menos.
Pudiésemos hablar que hay impactos positivos porque va a haber derrama económica, empleos. Sin embargo, a largo plazo, esto no tiene unos resultados deseables. Se conoce la experiencia de muchos lugares del mundo. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas acudieron a zonas con ya experiencia. Por ejemplo, Argentina, la doctora Frida Caballero y un equipo de trabajo fue y vieron la experiencia en el área social. La doctora Ruth Rox trabajó en eso y encontraron que hay un impacto inicialmente positivo para las personas, pero a largo plazo, si no está preparada la zona, las personas, la infraestructura para salud, para educación, todo lo que necesita la gente, hay un impacto negativo a largo plazo. A propósito, doctor, en el mismo Estados Unidos, que creo que se ha convertido en el primer productor de extracción de la aplicación del fracking y extracción de esta nueva energía, hay inconformidad no solo de la población, también de investigadores que indican que esto a largo plazo, como usted lo está mencionando, es más perjudicial que benéfico. No sé cuál sea su postura. Por otro lado, hay países europeos que tienen de plano prohibida esta práctica. Otros en el mundo sí lo están realizando, como Estados Unidos, como lo está diciendo usted, y quiero suponer que en México también se está realizando. ¿Qué nos puede comentar así a manera global de este comentario? La opinión general es distinta. Con el paso de los años se ha ido cargando más hacia la parte negativa el concepto del fracking. Como les decía, cualquier impacto ambiental que es producido por la extracción de hidrocarburos tiene un impacto negativo en el ambiente. ¿La postura de la ciencia? Sin embargo, les quiero decir algo. Hay mucha polémica porque también existe mucha desinformación y hay puntos ya muy fuertes en que no tienen bases científicas. Se ha dicho, por ejemplo, que los temblores son causados por el fracking. Se ha dicho que toda la contaminación de tal o cual lugar es producida por el fracking. Se dicen tantas cosas del fracking y no todo es totalmente cierto. Hay gente que no tiene las bases y lanza un anuncio periodístico y pues crea polémica. Ahorita nos dice las bases, regresando del corte, doctor Mora. ¿Sí? ¿Qué le parece? Está bien. Correcto. Vamos a una pausa, un paseo por la ciencia. Vuelve. Un paseo por la ciencia. Mundo. Postura internacional sobre el fracking. En su informe de 2012, la Academia de Ciencias del Reino Unido y la Royal Society señaló que los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente pueden ser manejados en forma efectiva en el Reino Unido, siempre y cuando se implementen las mejores prácticas operacionales, explicó Richard Selley, autor del informe y profesor del Imperial College en Londres. El informe señala que la explotación de hidrocarburos convencionales también conlleva riesgos. Destaca que la primera porción del entubamiento, en el caso del fracking, debe estar recubierta de una triple capa de acero y cemento para proteger los acuíferos más superficiales que la capa de roca de esquisto. Pero Anthony Igrafea, profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo que las mejores prácticas operacionales solo pueden minimizar riesgos, no eliminarlos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo ha publicado recientemente un informe que ofrece una perspectiva despasionada, tal y como explican sus autores sobre las ventajas y desventajas del gas de esquisto y su método de extracción. La lucha contra el cambio climático exige, como asunto de estrategia urgente, que todos los países abandonen la quema de combustibles fósiles, incluido el gas de esquisto. La visión de la ONU es de alentar la implantación de las energías renovables, asegura Alejandra Laurens, especialista de la conferencia, que recuerda que el 80% de la energía mundial se basa en los combustibles fósiles. En opinión del organismo, los estados que poseen gas de esquisto deben comprender las ventajas y desventajas sobre el mismo a la hora de decidir sus políticas energéticas. Un paseo por la ciencia. Mundo.
Bien, estamos por concluir un paseo por la ciencia, pros y contras del fracking. Invitado el doctor Arturo Mora Olivo, investigador y director del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En este pasado bloque nos comentaba pros y contras, sobre todo las contras sin sustento científico. El sustento científico, a manera de resumen, ya ve que el tiempo es oro, doctor. A manera de resumen, ¿cuáles son los pros y los contras que la ciencia fundamenta en el fracking, fracturación hidráulica? De manera general hay un consenso, casi un consenso, de que es negativo el fracking, porque como les decía, cualquier irrupción en el medio es un impacto. Nada más que sí es importante señalar que no todo lo que se le atribuye al fracking es real. Por ejemplo, lo que les decía de los temblores, pudiera estar relacionado, pero no existe hasta este momento una evidencia científica que diga, en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, de la zona Cuenca de Burgos que nosotros hicimos, el estudio, que nos diga que esa es la causa de temblores. Sí hay riesgos a la salud. Es un hecho que la etapa en la que está la Cuenca de Burgos o muchas regiones de México no es la explotación, sino es una parte inicial de exploración, pero eso también tiene un impacto. Los estudios de nosotros tienen como resultado de que va a haber un impacto negativo específicamente muy importante en el agua, en los mantos freáticos, precisamente porque a la hora que se realiza la fractura se pueden contaminar muchos cuerpos de agua subterráneos. Además se utiliza mucha agua para poder extraer ese gas con sustancias químicas que tienen implicaciones negativas en la salud. Y esas aguas que se utilizan para extraer el gas después son depositadas en algún otro lugar y esa agua tiene muchos problemas, tiene que sanearse, tiene que bioremediarse. Tendrían que entrar otros programas ahí, ¿no? Otros programas. Para remediación. Entonces, ya solamente en el agua tenemos un impacto. Cuando se prepara la zona hay un despalme, es decir, se elimina la cobertura vegetal, se impacta la fauna, muchas implicaciones, es una cadena y obviamente hay un efecto negativo. Como les decía hace rato, también hay efectos positivos, pero son temporales, porque la vida útil de una zona de extracción de gas shale no dura más de 10 años, 15, 20 años y después se abandona y eso pues ya queda destruido. Entonces, el estudio que nosotros hicimos incluye no solamente medidas de mitigación, sino medidas de prevención también. Correcto. ¿El balance para la ciencia, sí, en una palabra, doctor, del fracking? Lo más recomendable es no hacerlo. Si no hay necesidad, no es necesario hacerlo. La ONU lo recomienda, ¿verdad? Que no se haga. Nosotros entendemos que el desarrollo requiere de fuentes de energía, pero tenemos el sol, tenemos otras cosas alternativas más amigables con el medio ambiente. El viento, por ejemplo. El viento también. Y bueno, aparte la tendencia es ya usar cada vez menos hidrocarburos. Hay nuevas alternativas de energía. Correcto. Doctor, así rápidamente, preguntas y respuestas, trataremos de hacerlas ejecutivas. Repito, por el asunto del tiempo, ¿verdad? Marta Morales, de la Ciudad de México. Me gustaría saber los pros, si es que los hay. Pues el pro que sería algo bueno, que conduce a una derrama económica, a un desarrollo local de las poblaciones humanas, pero eso es, como les decía, es temporal. Correcto. El doctor Manuel Aguirre Bortoni de Monterrey, Nuevo León, mencionan que, quiero suponer que mencionan, se refiere a otros estudios, ¿verdad? Que no hay problema con las detonaciones que realizan en el subsuelo y con la gran cantidad de agua que se utiliza. ¿Cuáles son los daños al ambiente? La verdad es que sí hay daños al ambiente, simplemente cualquier emisión a la atmósfera pues contamina. No estamos en una zona con grandes contaminantes como la Ciudad de México o Monterrey, pero en realidad sí tenemos problemas de emisiones. Correcto. Un compañero aquí de TV Watt, periodista Mauricio Zapata de Ciudad Victoria, ¿el fracking ha sido motivo para el incremento de la actividad sísmica, particularmente en Tamaulipas? Eso no es seguro. No tenemos las bases para poder afirmarlo. Es posible que esté relacionado, pero hasta ahorita no tenemos estudios que confirmen que se base en eso. Correcto. Sixto Ineira, de Ventura, California, Estados Unidos. ¿Cuáles son las precauciones que se toman para no contaminar mantos acuíferos o que expliquen lo que pueden causar los químicos que usan en el proceso de fracking en los humanos en caso de que llegaran a ingerirlos por tomar agua contaminada con ellos? Bueno, de inicio, para prevenir, no realizar trabajos de este tipo en zonas, por ejemplo, de recarga de acuíferos. El norte del país, particularmente Cuenca de Burgos, es una zona semiárida
y no hay grandes cantidades de agua, entonces lo ideal es no utilizarlas esas aguas. En el caso de que ya se llegue a dar este proceso, pues sí, el riesgo de contaminación y riesgos de la salud humana, por supuesto. Se ha correlacionado con enfermedades para el ser humano y está todavía bajo estudio. Lo ideal es no ingerir esas aguas, pero si por accidente, lo ideal es ir al médico y que les hagan un diagnóstico para ver, realmente no soy experto en el tema, pero sí podría tener resultados negativos en la salud. Correcto. Un anónimo, lo tomamos porque consideramos así una pregunta un poco así interesante. ¿Con el fracking se busca el combustible del futuro o la bomba climática? La verdad yo no considero que sea el futuro. Creo que por el contrario, esto cada vez va a ir disminuyendo, tenemos nuevas alternativas de energía y con el paso de los años los hidrocarburos van a pasar a la historia. Correcto. Y cerramos con Karina Granado, más que pregunta es un comentario. Karina Grando de Montevideo, Uruguay. Tengo entendido que el fracking no es bueno, se debe considerar más al medio ambiente. Saludos a los participantes, saludos al programa. Bien, pues saludos, doctor. De esta manera llegamos al final de un paseo por la ciencia. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp para posibles comentarios, participaciones en siguientes programas. Agradecemos la participación del doctor Arturo Mora Olivo, quien fue nuestro invitado de hoy, pros y contras del fracking. Muy amable, doctor, y esperemos tenerlo en otro programa de Un Paseo por la Ciencia. Hasta entonces. Hasta luego, gracias.